Bueno, esto es el haka, es una danza tribal que hacen los All Blacks cada vez que juegan contra otro equipo nacional, otro representativo nacional. Nueva Zelanda tiene como antecedentes estar mezclado con una tribu que es la maorí. Ahora, cuando te cantan esto, cuando te agreden de esta manera, ¿qué hacemos? Nos vamos al vestuario directamente, o si no nos vamos al tercer tiempo. Hay algunos que saben lo que es el tercer tiempo. Bueno, para los que no lo saben, es directamente no jugar. Vamos al tercer tiempo a tomar el té con los rivales. La verdad que es atemorizante, ¿no? Si estamos adelante de esta gente que de alguna manera te está agrediendo y lo hacen con un convencimiento total, es una parada difícil, Pero fíjense, ellos, más allá de lo tradicional, más allá de lo histórico, que significa traer a esta memoria bien maorí, lo que ellos están intentando hacer, y lo logran, es intimidarte y empezar el partido antes. Ellos empiezan el partido antes del kickoff. El kickoff es el momento en el cual se inicia el partido. Es como que vieron en una pelea de box, que pega la primera piña, pega 2 veces. Eso es lo que se dice. Bueno, ellos todo el tiempo están pegando 2 veces en cada uno de los partidos que hacen. ¿Por qué? Porque nos atemorizan o nos mantienen en un nivel de tensión muy grande. Hay veces que digo, ahora hay mucha gente rugby, ¿no? Entonces, no voy a decir, pero a veces ocurre que hay jugadores que están temblando por ahí. Porque es realmente muy fuerte la situación de encontrarte contra esta gente que te está agrediendo, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer algo en contra del haka. Nos juntamos en mi habitación, esto fue antes de que vos vinieras, Mario. Lo hicimos una vez, lo pensamos, y estamos hablando de innovación, ¿no es cierto? Acuérdense, innovación, estamos hablando de innovación. Nos juntamos en una habitación, en mi habitación, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con el haka? Estaba el capitán y el subcapitán. ¿Qué hacemos con el haka? Miremos para el otro lado, démosle la espalda, falta de respeto. Vayamos acercándonos para cada vez enfrentarnos más cerca, cosa que hizo un equipo, ¿sí? Los primos se fueron acercando hasta que se quedaron pegados a los All Blacks y se armó medio una batabola. El partido no pudo comenzar. Bueno, justamente por esa razón se prohibió que hubiera un acercamiento de los equipos, por lo tanto tampoco lo podíamos hacer. Entonces, no sé, entre una cosa y otra dijimos, bueno, vamos a hacer un haka argentino. Haka argentino, bailamos un tango o una cumbia y ahí estamos, ¿no? Bueno, vamos a pensar en esa posibilidad. Pensemos en esa posibilidad. Después les voy a contar en qué consistía eso. Pensemos en la posibilidad de hacer nuestra ceremonia, nuestro haka, si quieren llamarlo. Sabíamos que no iba a ser aceptado. Innovación va muchas veces contra los paradigmas que están establecidos. Por eso hablemos también en términos empresariales. Muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de innovar, pero no lo hacemos porque creemos que no va a funcionar. Esperá, quebremos el paradigma, rompamos con el paradigma, llevémonos puesto el paradigma. Entonces, sabíamos que eso no iba a ocurrir, pero había que hacer algo para justamente cambiar ese paradigma. Fuimos
a ver al referee. Generalmente, antes de un partido entre dos países, lo que se llama test match, generalmente los entrenadores van a ver al referee, que se va a encontrar por ahí 2 o 3 días antes del partido para aclarar ciertas dudas que puedas tener técnicamente, la forma de cómo va a cobrar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces fuimos a verlo. El referee era un australiano, Scott Young, un rubio, estaba en el hotel, estaba en pantaloncitos, y lo vamos a ver. Y fuimos preparados con un celular. En ese momento todavía las comunicaciones no eran tan fluidas como son ahora, entonces el celular era muy especial el que teníamos que tener, porque tenía que poder hablar de, si quisiéramos hablar de la Argentina, en ese momento estábamos en Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda a Irlanda. Yo quería que se pudiera hablar de Nueva Zelanda a Irlanda. Bueno, hubo que hacer un par de combinaciones con los celulares. Conseguimos un celular que se pudiera hablar desde Nueva Zelanda a Irlanda. Lo llevamos en el bolsillo. Daniel Baetti y yo fuimos a verlo al referee. Entonces, el tipo estaba por salir a correr, estaba medio apurado. Bueno, empezamos a hablar con él, nos sentamos en un lugar ahí en el hotel, empezamos a hablar y le dijimos, bueno, al final le decimos, queremos hacer un haka, los argentinos queremos hacer un haka. El tipo, sin pensarlo, ya levantándose para irse a correr, dice, no, ustedes no pueden hacer un haka. ¿Por qué no podemos hacer un haka? Bueno, porque ustedes nunca hicieron un haka. Bueno, pero nosotros también venimos de los indígenas, tenemos a los diaguitas, a los cometicones, tenemos a los zonas, tenemos a los tehuelches. Ustedes no pueden hacer un haka. Perdón, todos los países del Pacífico Sur tienen su haka, Tonga, Fiji, esto. Bueno, la explicación fue, bueno, ¿por qué no lo consulta con la gente de la IRB? Paddy O'Brien era el jefe de los referees. Bueno, mirá cómo estoy, no puedo llamarlo. Tomá, acá tenés el celular para llamarlo a Irlanda, lo puedes llamar perfectamente. El tipo sorprendido. Innovación. Cuando estamos hablando de innovación, tenemos que anticiparnos ante las situaciones que puedan ocurrir. Generalmente, para romper con un paradigma, te vas a encontrar con obstáculos, hay que preverlos y hay que tratar de adelantarse a eso. Le dimos el celular, el tipo llamó a Paddy O'Brien por supuesto dijo, estás loco, los argentinos no pueden hablar. Pasame el teléfono. Bueno, listo, hablamos con Paddy O'Brien. Paddy O'Brien, no, que esto, que el otro, no, bueno, pero le explicamos de nuevo todo. Al final los tipos entran en razón y dicen, bueno, ok, tienen 30 segundos para hacer el haka. Ok, listo, 30 segundos. Válido, para nosotros era válido. 30 segundos, ustedes dirán, pará, 30 segundos no es nada, es cero. 30 segundos en esa situación, ante el partido, es una eternidad. Una eternidad. Y sobre todo, para poder quebrar ese hechizo que los neozelandeses nos hacían, era un montón más todavía. Bueno, seguimos hablando de innovación, ¿sí? ¿Qué hubo que hacer? Hubo que convencer a los jugadores. Vamos a hacer un haka. ¿El haka en qué consistía? En realidad consistía en que, así como vieron abrazados a todos los jugadores argentinos que estaban con los buzos celestes, lo que hacíamos era cerrar ese círculo. Una vez que terminaban ellos, cerrábamos el círculo y el capitán entraba al centro del círculo y hablaba del plan de juego que teníamos previsto para el partido, ¿sí? Eso era fundamentalmente el haka. Nada más, no era ningún baile, ninguna cosa rara, sino que era más que todo volver a concentrarnos en ese nivel de máxima atención y concentración que se había logrado en el vestuario, en un partido realmente muy, muy importante. Entonces se cerraban en el círculo, pero para poder hacerlo también lo practicamos. La innovación tiene que ver con la preparación también. El valor de la innovación es que no es improvisación. La innovación se prepara, se entrena y se acuerda. Se acuerda con todo el equipo. Entonces, hablamos con el equipo, le dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Después que ellos canten el haka, vamos a hacer esto. Habíamos tenido en nuestra habitación al capitán y al subcapitán, por lo tanto ellos nos acompañaban en ese acuerdo. Cuando algún jugador por ahí decía, no, pará, ¿qué vamos a hacer esto? Enseguida el capitán y el subcapitán lo que decían, no, vamos a hacerlo esto, porque
ya lo hemos acordado y porque creemos que puede ser efectivo. Entonces, una vez que después en la práctica lo entrenamos, dijimos, no, vamos a romper con el apuro, con el aceleramiento que ellos te ponen, porque ellos, una vez que terminan el haka, van a sus puestos y te llevan por delante. Hay 15 minutos que no sabes dónde estás por ahí. Entonces te apabullan, te marcan puntos y después no hay forma de recuperarlo. Entonces, en la práctica lo que hicimos fue, bueno, vamos caminando, caminemos hasta el touch es la línea de fuera, y a partir de ahí, una vez que dejamos los buzos, ahí empezamos a ir al lugar trotando, ahí vamos trotando. Eso fue lo que hicimos. En el partido eso fue lo que hicimos. ¿Cuándo empezamos el partido? Lo empezamos cuando quiso Nueva Zelanda o cuando quiso Argentina. Cuando quiso Argentina. O sea, quebramos esa iniciativa que ellos logran en cada vez que juegan. Ellos lo que hicieron, de alguna manera, o lo que hacían permanentemente, es ganarte la iniciativa. Había que quebrar esa brujería, ¿no? Bueno, eso fue lo que hicimos. La innovación, más allá de que la improvisación es una característica realmente sorprendente de los argentinos, ¿sí? Nosotros sobre la marcha somos muy buenos en salir adelante. Lo que pasa es que a veces no se miden las consecuencias ante la improvisación. La innovación es distinta, porque la innovación se planea, se entrena y después se realiza. Y muchas veces me van a preguntar, Tano, ¿y cómo le fue? La próxima vez que nos invite Osde, se lo voy a contar. Graciela, cuando me inviten el IAN, la próxima se lo cuento. Perdimos por poco, pero perdimos. Se empezó ganando, exactamente, tal cual. Bueno, vamos a pasar a la próxima placa. Y acá tenemos que hablar de una situación que es necesaria para poder lograr algo en la vida. Se trate de lo que se trate. Y ustedes dirán, el tackle, ¿qué nos está diciendo? Marcelo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es esto? Sí, yo tenía pensado en cada uno de los pasillos hacer una practiquita de tackle. Pero no. El tackle, primero les tengo que explicar una cosa, sobre todo para los que no entienden. A las mujeres por ahí que no conocen demasiado de rugby. El tackle es algo lícito, es un elemento distintivo del juego del rugby que permite que, por ejemplo, Nicolás Fernández Miranda o el Ninja Todeschini puedan abrazar, golpear, en el buen sentido, al rival que tiene la pelota, derribarlo y después ponerse de pie y arrancarle la pelota y atacar con esa pelota. O sea, es una situación defensiva, pero también la podemos utilizar como una acción totalmente ofensiva. O sea, puede ser destructiva, porque estamos cortando un ataque, pero también puede ser constructiva, porque desde ese ataque del rival lo podemos transformar en un ataque nuestro, que generalmente son los mejores ataques cuando tenemos una pelota recuperada. ¿Está entendido esto? Hay mucha gente con mucha atención, ¿Está entendido? Perfecto. Bueno, el tackle, y de esto hicimos un culto, les puedo asegurar, no solamente en la cancha, porque trabajamos enormemente la defensa. Mario me lo va a aseverar totalmente. Aparte de hacer un gran trabajo desde el punto de vista defensivo, el tackle en cualquier actividad es el sinónimo o es lo que yo llamaría la adversidad. ¿Sí? En toda situación de vida existen las adversidades, los problemas, los inconvenientes, las situaciones complejas que hay que tratar de resolver, los obstáculos que hay que tratar de superar.
Y el tackle nos dio la visión de cómo encarar la adversidad. Fíjense, Argentina tiene un montón de jugadores desperdigados por el mundo. En ese momento, allá por el 2006, 2005, 2006, 2007, Argentina tenía jugadores repartidos en Francia, en Italia, en el Reino Unido, alguno medio descolgado estaba en Sudáfrica, y después teníamos jugadores en la Argentina. ¿Cómo hacíamos para armar un equipo? ¿Cómo hacíamos para conformar realmente lo que por allá dijeron el espíritu de grupo que es tan necesario en un equipo? Era muy difícil, sería muy difícil. Solamente estábamos juntos, reunidos, muy pocos momentos del año, poquitísimos momentos del año, donde hay que directamente actuar. Hay que entrenar 3, 4 días y después hay que jugar contra equipos que tienen mucho más tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque están ya localizados en sus mismos países, ¿no? donde juegan. Entonces, por un lado teníamos esa dificultad. Por otro lado teníamos un problema de presupuesto. Inglaterra, en esa época, tenía un presupuesto de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. La UAR, la Unión Argentina de Rugby, tenía un presupuesto de 3 millones de dólares. Vaya si había una falta de presupuesto comparado con una de las potencias de este juego, ¿no? Después había, bueno, menos de 80, por ahí había 60, 50, 40, pero nosotros teníamos 3 millones de dólares de presupuesto. Todos los equipos del primer nivel, si queremos podamos contar los primeros 10, estaban entrenados por un staff de profesionales del juego, ¿sí? Donde todos tenían un contrato bastante interesante en términos económicos, porque cobraban por entrenar a sus clubes. Nosotros también teníamos un staff de profesionales, pero teníamos a Daniel Baiti, que era médico, que es médico, a Diego Cas, que es arquitecto, Mario, que es profesor, Les Caswar, que era rector de un colegio en la ciudad de Rugby, en Inglaterra, y yo que soy ingeniero. O sea, cada uno de nosotros tenía que llevar adelante su propia profesión, que es la laboral, ¿no es cierto? Y no cobrábamos plata por entrenar al seleccionado. Por lo tanto, había una enorme cantidad de dificultades. Y yo siempre hice uso de la excusa. Siempre había hecho uso de la excusa. No, lo que pasa es que nosotros tenemos poco tiempo para estar juntos, que esto, lo otro, bueno. Parte de ese cambio de mentalidad que buscábamos a partir del 2004, parte de ese cambio de mentalidad era terminar con las excusas. Porque los argentinos, para empezar a hablar de excusas, somos ideales. Nosotros somos los campeones de la excusa, y a veces somos solamente los campeones de la excusa, y no de otra cosa. ¿Qué es la excusa? La excusa es el camino más corto entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. Y en definitiva, nosotros siempre vamos a encontrar una excusa valedera. No hay ninguna duda que lo podemos conseguir. Sobre todo en el ámbito en el cual vivimos. Es un país complicado, tenemos distintas cuestiones que nos impiden poder mantener un flujo normal de las cosas de la vida, ¿no? Bueno, pero basta de excusas. Terminemos con las excusas. Empecemos a trabajar desde lo positivo. Y para poder hacerlo, empezamos a trabajar en 4 o 5 puntos. Punto fundamental, basados o tomando el ejemplo del juego, empezamos a hablar desde la fortaleza mental. Necesaria la fortaleza mental. Necesaria la perseverancia. Cuando no te salen las cosas tenés que perseverar. Y esto lo practicábamos. No era solamente de acá para afuera. Perseverancia. Paciencia. Qué importante que la paciencia en un ser humano.
Y qué falta de paciencia que tenemos los argentinos. Somos enormemente impacientes. A veces queremos resolver todo inmediatamente. La ansiedad nos carcome. Bueno, había que aprender a ser pacientes. Hacíamos prácticas de paciencia también. ¿Cómo salíamos a marcar? Salíamos lentamente, con mucha cadencia. Y después lo transportábamos a lo que nos estaba pasando. Y no podemos entrenar más de 5 días antes de un test match. Basta, no lo digamos más eso. Basta, porque si no termina siendo una autoexcusa. Se terminó con esas explicaciones fáciles, intrascendentes, que no nos servían para nada. Solamente saben para qué servía, para los medios, y no para las personas que estábamos ahí viviendo ese momento. Después de la paciencia venía la voluntad. Era necesaria la voluntad. Y por eso hicimos mucho hincapié en cumplir con ciertas cuestiones que eran fundamentales en una delegación. Y por último, lo que era necesario era el optimismo, ser positivos. Basta de ser negativo, de mirar el vaso vacío en lugar del vaso lleno. El optimista generalmente no se desconcierta ante lo incierto, lo desconocido, no se bajonea con una derrota. Busca el próximo desafío. Siempre las cosas que vienen por delante son desafíos y no son problemas. Entonces necesitábamos pensar de esa manera. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Primero, empezando por la conducción. Si nosotros no éramos optimistas, si nosotros no dábamos una explicación realmente positiva ante un determinado partido, en lugar de ser totalmente negativos en lo que le decíamos a los jugadores, bueno, evidentemente no lo íbamos a hacer. Y esto ocurre también en las empresas. A mí me tocó ser director comercial de una empresa en la Argentina, mientras entrenaba a los Pumas, ¿sí? Y yo tenía un cargo donde había una parte comercial muy importante debajo. Y empecé a utilizar también esta metodología. En lugar de decir, vos no llegaste a los números que tenías que vender, vos no hiciste tal cosa, vos decía, bueno, llegaste a esto y ahora tenemos que pensar en mejorarlo. Son dos cuestiones completamente distintas. Esto sirve desde el punto de vista empresario, desde cualquier tipo de actividad. No solamente si nos ponemos a hablar del tackle o del rugby, sin ninguna duda, sigue para el otro. Y por otro lado, también había una fórmula que empezamos a utilizar. Es una fórmula que está conformada por cuatro pasos: autodisciplina, autocontrol, autoconfianza y autosuperación. Cuando hablamos de autosuperación, y solamente les voy a hacer hincapié en la autodisciplina, solamente la autodisciplina, ¿somos capaces de hacer el esfuerzo? Eso es autodisciplina. No solamente de cumplimentar con ciertas cuestiones que tienen que ver con una agenda, con una organización de trabajo. Y la disciplina no solamente viene desde ese lado, del cumplimiento, sino también que viene desde estar abiertos para aprender. Estar abiertos para aprender. Discípulo es la persona que está abierta para aprender, que se deja enseñar. Discípulo, ustedes saben lo que significa. Bueno,